¿Te interesa venir a Barcelona, la ciudad que lo tiene todo desde arte, fiesta, comida y más? Pues en este video te muestro todo lo que debes conocer en Barcelona y te cuento mi experiencia. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Valentina, bienvenidos a mi canal de viajes. Y si han visto en mi canal, he estado haciendo una serie de videos turisteando por España. En Girona, Valencia, Sevilla, todo lo que necesitas saber para tu viaje en España está en mi canal. ¡Llegamos a Barcelona! Barcelona, por ser una ciudad muy atractiva y visitada por muchos turistas, puede llegar a ser un poquito costosa. Entonces, si eres un viajero como yo, que le gusta viajar y hacer lo que más se pueda sin gastar montones de dinero, esto es tu video. Si conoces y eres fan de Antonio Gaudí, el famoso arquitecto catalán que ha dejado su marca en el mundo, además de ser uno de los máximos exponentes del modernismo, Barcelona es la ciudad que te va a encantar. Sus obras se encuentran a lo largo de la ciudad y otras de sus obras como El Capricho se encuentra en Comillas, el Palacio Episcopal en Astorga y la Casa Botines en León, que te la muestro en mi video sobre León aquí. Y bueno, la verdad es que visitar todas sus obras te puede costar un buen de dinero, así que te recomiendo que compres tu ticket a las que más prefieras y el resto verlas desde afuera, que también vale la pena admirar. Ahora sí, vamos al primer lugar, la Casa Batlló de Gaudí y de seguido la Casa Amatller del arquitecto Josep Puig, ubicadas en el Paseo de la Gracia. La fachada de la Casa Batlló representa la entrada a un mundo acuático. La luz, el color y las formas dan una sensación de movimiento como si fueran las olas del mar. Y es que Gaudí era un gran apasionado por la naturaleza, así que en todas sus obras podremos ver esas connotaciones de referencias a la naturaleza de alguna creativa manera. Por un ladito de la entrada se encuentra una tiendita que está abierta al público. Y aquí vas a ver una variedad de productos artesanales relacionados a Gaudí y sus obras. El ticket a la Casa Batlló está en 41 euros por persona. Bueno, y después que visites la Casa Batlló, te vas a dar un paseíto por el Paseo de la Gracia. El Paseo de la Gracia es la calle más cara de toda España. Aquí están todas las marcas súper caras de aquí. Gucci, y luego al lado Dior, haciendo fila para entrar al Dior. El Paseo de la Gracia es más que sus tiendas prestigiosas. También se encuentran más cositas para visitar que te las voy a ir mostrando. Bueno, lo importante también es el alojamiento, ¿no? Nuestra estadía la escogimos especialmente que estuviera cerca de los lugares principales, o sea, lo más céntrico posible. Y este fue lo mejor que encontramos a un precio asequible en una de las calles más caras de Barcelona. Este alojamiento te sale en unos 41 euros la noche por persona. Siguiendo con el gran paseo, te vas a dar una vuelta por el edificio de H&M, porque dentro de esta tienda de ropa te vas a encontrar su probador escondido, que no es cualquier probador. Es un probador de H&M que se va a volver una disco. Así que entonces uno puede elegir el modo que uno quiere, según el estado de ánimo de hoy. Entonces, vamos a fiesta. Bueno, empezamos nuestro recorrido por las Ramblas. Llegamos a las famosas Las Ramblas de Barcelona, el paseo emblemático con acceso al corazón de esta ciudad, desde la Plaza Cataluña llegando hasta el puerto. La primera rambla es llamada Canaletes y es donde se encuentra la fuente de Canaletes. Luego tenemos la Rambla de los Estudios, donde se encontraba una de las primeras universidades de Barcelona. La tercera rambla, llamada la Rambla de las Flores o Rambla de San Josep, era el único lugar en Barcelona del siglo XIX donde se podían comprar flores. Esta es la Rambla de San Josep, por eso es que está aquí el mercado de la boquería de San Josep. El mercado La Boquería. La verdad es que aquí te puedes tranquilamente hacer tu almuerzo o intentar probar lo que más puedas porque hay de todo.
Este mercado está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y cierra solo los domingos. De piña con coco. Piña con coco. Está rico. Uy, te venden los chiles así. Chiles ahí picantes. Para que comas así como si fueran papitas. Papita de chile. En este mercado se encuentra una variedad de puestos de comida, jugos, carnes, pescados, lo que quieras. Turistas e incluso locales vienen aquí, así que por lo general está así de repleto todos los días. Después de darte unas probaditas aquí y allá, te devuelves a los tramos de las ramblas para seguir el recorrido. La cuarta rambla es la rambla de los capuchinos. Cuando llegues acá te vas a dirigir al lado izquierdo hacia el barrio gótico. Metiéndote por sus callecitas vas a llegar al puente del Obispo, un puente que conecta dos edificios y fue diseñado por Joan Rubio y Belver, un arquitecto discípulo de Gaudí. El puente del Obispo. Aquí tenemos que caminar hacia atrás para la buena suerte y para volver a Barcelona. Al pasar el puente también te encontrarás con la Catedral de Barcelona. En el barrio gótico también se encuentra la Plaza Real. Aquí podrás admirar la primera obra de Gaudí, conocida como las farolas de la Plaza Real. Se supone que debían ser unas farolas sencillas, pero claro, Gaudí tenía que ponerle su toque especial. Este es el Palacio Güell de Antonio Gaudí. Otra de las famosas obras de Gaudí. Fue construido como residencia para la familia Güell y se conserva tal y como Gaudí lo completó. Llegamos a la Rambla de Santa Mónica. Esta es la Rambla del Arte. Aquí podrás ver a todos los artistas callejeros que harán tu retrato o caricatura, así como atracciones permanentes como el Museo de Cera y el Museo Erótico. Ya verás también estatuas humanas y al final el monumento a Cristóbal Colón. Pasando por el monumento llegarás al puerto. Acá se encuentra la Rambla del Mar, que ocupa un tramo muy pequeño, pero es la más nueva de todas. Esta rambla conecta con el mar y al final de ella hay acceso al centro comercial Mare Magnum. Dentro del centro comercial hay varios restaurantes con vista al mar. Aquí te vas a poder relajar y tomarte una sangría bien fría para terminar tu recorrido. El brindis por Barcelona. Barcelona. Ah, qué rico. Delicioso. Y bueno, sin olvidar la fuente de Canaletas, que es conocida como la fuente en donde los fans del Barça celebran los triunfos de su equipo. Lo chistoso es que esta fuente fue tan difícil de encontrar para nosotros, pero como dice su nombre, Fuente de Canaletas, se encuentra en la primera rambla. Voy a volver a Barcelona. Aquí también se tiene la tradición de beber agua de la fuente para volver a Barcelona. ¿Vas a volver a Barcelona? Bueno, espero que te haya gustado este video y si te fue de ayuda, dale a like y suscríbete para que nos veamos en la segunda parte donde te cuento más sobre Barcelona.